muestra las virtudes de nuestro Dios. Por eso cuando un hijo de Dios ama, de acuerdo a la definición de Dios, perdona, muestra misericordia, muestra gracia, vive, es generoso en su vida, estamos glorificando a Dios porque estamos reflejando algo que no es nuestro, algo que es abastecido por el Dios único y verdadero. Y la paternidad ha sido diseñada ¿por quién? Pues por Dios. Por eso la paternidad glorifica a Dios. Pero es común que caigamos en una serie de engaños. Ya se los he enseñado en otras ocasiones. Permítame repetirle que es un engaño. Un engaño es una mentira que aceptamos como verdad. Es aquello que de alguna forma se ha metido en nuestro pensamiento y que vivimos conforme a eso, dándole calidad de que es algo que parece real, que corresponde a la realidad, es decir, que es una verdad. Y muchos padres hemos caído en ciertos engaños que han hecho que nos miremos, que hagamos y que dejemos de hacer lo que Dios nos ha encargado. Es decir, que hagamos aquellas cosas que Dios no nos ha encargado, ejerciendo la paternidad. Y mucho de esto viene debido a que nos concebimos a nosotros mismos incapaces. Y de hecho, la realidad de los hechos, de las acciones, muestran que realmente sí somos incapaces. Muchos de nosotros que ya hemos pasado por años de paternidad, volteamos hacia atrás y no podemos dejar de no sentir culpa. Cuando hemos acabado con la crianza de nuestros hijos, mi hija Rebeca, por ejemplo, que ya se casó y volteó hacia atrás y digo, me pongo a pensar en las cosas equivocadas que hice con ella. Al mirar la vida de nuestros hijos o al leer tal vez un libro de paternidad bíblica, pensamos en aquello que debimos haber hecho. Cuando observamos a otros padres, lo que han hecho, es común que nos cuestionemos qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho diferente con nuestros propios hijos. Aun cuando somos regenerados, la realidad que nos muestra la Biblia es que todavía hay algo en nuestra vida que le llamamos pecado residual. Todavía tenemos la capacidad de cometer injusticias, de ser injustos con otros, de actuar de forma equivocada con otros. Nos equivocamos de una o de otra manera. En un grado menor o mayor, fracasamos al ejercer la paternidad. Hay algunos que su fracaso ha sido rotundo al haber abandonado sus propias familias, al haber dejado este encargo de Dios de ser el padre, la cabeza, el protector, el sustentador de sus propias casas. Han abandonado por completo este encargo. Otros, tal vez de forma virtual, diría yo. Porque no te has ido del hogar, pero no haces absolutamente nada que ejemplifique la paternidad bíblica. No estás ejerciendo el ser padre en tu casa. Algunos otros tal vez de forma parcial, algunas cosas sí, otras cosas no. La realidad es que todos fallamos. No importa qué tan buen padre tú te consideres o te consideren alrededor de ti, nos sentimos al final del día incapaces, insuficientes y culpables. Pero Dios es bueno.
¿Cuántos dicen amén? Dios es muy bueno, Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia. Y de alguna manera, Dios el día de hoy, a través de su palabra, nos va a enseñar que hay esperanza. Nos va a enseñar que verdaderamente podemos disfrutar de la bendición de ser padres en la fidelidad de Dios. Dios nos va a enseñar el día de hoy que podemos vencer ese miedo a ser papá. Eso que nos ha intimidado de tal manera que hemos dejado de ejercer lo que Dios nos ha encargado en esta labor tan hermosa, tan maravillosa de ser papás. Por eso he titulado el día de hoy el tema así: miedo a ser papá. Y vamos a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Si tiene su Biblia, ábrala ahí, Efesios capítulo 6, versículo 4. Si no trae su Biblia, nuestros hermanos de proyección en un momento más nos los van a colocar también aquí en la pantalla. Dice así la carta de los Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cierre sus ojos por favor un momento. Padre, pedimos que este texto de Efesios 6:4 el día de hoy quede muy claro en nuestra mente. ¿Qué nos estás pidiendo? Que seamos como padres, que nos demos cuenta de nuestra incapacidad para hacerlo sin ti, y que eso nos lleve a voltear hacia ti, a escuchar tu voz, a buscar de tu presencia, a deleitarnos en esa presencia, para que seamos capacitados para ser padres conforme a tu corazón, conforme a lo que tú has deseado, y ser usados para tu gloria en esto. Pedimos, Dios, que hables. Pedimos, Dios, también que nos des un oído para oír, una mente con capacidad de entender y un corazón dispuesto a vivir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y toda la iglesia decimos amén. Hermanos, tenemos que reconocer que tenemos un problema cultural. Hemos sido influenciados desde nuestra propia casa, a través de los medios de comunicación, en lo que vemos en las casas alrededor con nuestros vecinos, en lo que vemos con nuestras familias vecinas, como tus tíos, tus primos, a veces tus abuelos, en fin. Hay alrededor de nosotros una influencia para marcar nuestra forma de pensamiento, para crear algo que denominamos paradigma. Es aquello que reúne en nuestra mente una serie de conceptos. Y el problema cultural que tenemos es muy claro, muy lamentable, porque es en función a la autoridad. Y cuando nosotros somos afectados en el concepto de la autoridad, eso afecta también el entendimiento, lógica y obviamente, lo vamos a ver bíblicamente, a la paternidad. Vivimos en una sociedad que ha malentendido completamente la autoridad, y que muchos de nosotros en nuestra familia misma o de forma muy cercana, ese malentendimiento de la autoridad, por un lado, porque así produce siempre el pecado. Examina todas las cosas en cuestión de pecado y nuestra condición sin ser guiados por Dios, y siempre nos vamos a ir de un extremo al otro. Es decir, cuando yo, ¿verdad?, reacciono ante las fallas de alguien, por ejemplo mi esposa, ¿qué hago? Grito, me enojo, me molesto, muestro mi egoísmo queriéndola cambiar, queriéndolo hacer. ¿Y cómo lo hago? La mayoría de veces de forma agresiva. Y luego, si no estoy escuchando la voz de Dios y no soy guiado por su palabra, de repente me siento culpable por lo que hice. ¿Y qué es lo que digo? Mejor no, ¿sabes qué? Ya me conozco, mejor, ¿sabes qué? Voy a evitar esos problemas. Entonces lo que voy a hacer es, mejor me alejo.
O me salgo de la casa, me voy, ya no sirvo para ser esposo, o de plano pues ya evito el problema. Ya si ella quiere discutir, que discuta ella que diga, yo me voy a quedar callado, no voy a hacer absolutamente nada. Es la tendencia de nuestra condición pecaminosa. Ambas son igualmente delante de Dios pecado, porque ambas es o hacer las cosas de la forma incorrecta. Parece que estoy ejerciendo autoridad, pero lo hago en una forma incorrecta, o bien dejo de hacer en mi propia solución, en mi propia perspectiva, en mi autonomía, es decir, yo me gobierno, yo decido cómo. Entonces yo lo que hago ahí es, de todas maneras, dejo de hacer lo que Dios me ha encargado. Acá lo hago aparentemente, pero lo hago mal. Acá no lo hago. Ambas son pecado. Ambas estoy dejando el encargo de Dios fuera de mi perspectiva. Entonces, vemos una sociedad que está en esos extremos de igual manera. Hemos malentendido la autoridad y hemos sido partícipes o receptores de un autoritarismo abusivo. Y un autoritarismo abusivo de los mismos padres. En nuestra cultura latina, mexicana, hasta lo hacemos de chiste, ¿verdad? La chancla de mamá. Pero esa chancla lo que rodea es golpes, dolor, gritos. La chancla de mamá, los golpes de papá, los gritos, las ofensas, tratando de arreglar, repito, a nuestra manera, lo que pensamos que no está bien, que no es justo, que no es correcto. Muchos de nosotros vivimos con esa mentalidad de avalar y justificar el autoritarismo, y la mayoría de nosotros hemos repetido la historia. Muchos de nosotros pensamos, no, bueno, pues es que mi papá fue así porque yo era bien canijo. Es que no, yo era bien inquieto y bien latoso. Entonces, pues tenía que hacer eso porque si no, no me corregía. Justificamos el pecado. Somos excelentes para eso. Este malentendido autoritarismo abusivo ha contribuido a que ya no podamos definir correctamente la autoridad. El abuso parental ha provocado en muchos países del mundo que las leyes gubernamentales inclusive tengan que prohibir la corrección física a los hijos, contrario a lo que la Biblia enseña. Por otro lado, vivimos en una sociedad con una cultura pro paz y amor. Desde los años 60 vemos que se impulsó un antiabuso, antiautoritarismo, antiguerra, que se ha permeado en la cultura prácticamente de todas las naciones o de muchas naciones, sobre todo le llamamos de Occidente, en el que pensamos culturalmente que bienvenida a la paz, el amor. ¿Cuál fue la consecuencia cuando eso no fue guiado con la palabra de Dios? Bueno, la consecuencia fue que en esas mismas épocas, ¿qué es lo que sucedió? Una liberación sexual. Hace el amor y no la guerra. Eso no es hacer el amor, realmente es tener relaciones sexuales de forma promiscua, en fornicación, fuera de los límites de Dios. Una generación impulsada por el corazón humano caído que nuevamente distorsiona el concepto y el ejercicio de la autoridad. En Oseas 4:6 el Señor hace un llamado a un pueblo que estaba en esa condición, en no escuchar la voz de Dios, en no entender el diseño divino. Y les hace esa exhortación en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué?
porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. Estamos viviendo el problema más grave de todo esto que he hablado culturalmente, es cómo se ha permeado dentro de la iglesia. Y vivimos en una doctrina aparentemente cristiana, pero que está profundamente influenciada por por la psicología. La psicología ha influenciado nuestra doctrina. Y entonces creemos que las soluciones están en lo que nosotros podemos deducir de las cosas. La realidad es que desechamos la palabra de Dios. Desechamos lo que Dios ha dicho. Y vino un juicio de Dios. Dice aquí: yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, escucha esto, también yo me olvidaré ¿de quién? De tus hijos. Donde más se ha afectado esta forma de distorsionar la autoridad, que cuando dice Romanos 13 que si nosotros no reconocemos la autoridad, entonces no estamos reconociendo la autoridad terrenal, no estamos reconociendo la autoridad de Dios. Entonces, si nosotros distorsionamos o no tenemos un concepto correcto de autoridad terrenal, tampoco estamos reconociendo la autoridad de Dios. Y esto se ha hecho muy evidente en este juicio de Dios al pueblo de Israel, y que ha venido también a la iglesia cristiana, a nosotros. Donde más ha afectado esta distorsión del concepto de autoridad ha sido en el ámbito familiar. Y esa distorsión, como dije hace un momento, del concepto correcto de la autoridad, esa distorsión afecta de forma inmediata al concepto de paternidad. En los hogares, el papá ya no es autoridad. En los hogares, el papá ya no es la cabeza. En los hogares, en las familias, se ha distorsionado eso de tal manera que a la mamá de la casa ya no le es importante obedecer a esa autoridad que Dios ha puesto, que es el papá, el esposo. Al papá ya no le importa no criticar a la autoridad civil, porque no nos ha encargado Dios eso. Primera de Timoteo capítulo 2 nos ha encargado que oremos por ellos. Al papá ya no le importa dejar el trabajo porque ya no le gustó, porque ya no, las cosas no fueron como él decía, y dejo el trabajo por un capricho y no reconozco a quienes me dieron ese trabajo. Los hijos, en consecuencia, vemos claramente, no aceptan un papel de sumisión. No temen contrariar las autoridades, ni siquiera a sus propios padres. No temen ser groseros con los padres. Vemos ahí, ¿verdad? Niñitos, bebitos, que en las plazas a veces gritoneándole a su papá, haciéndole un berrinche del tamaño del mundo a sus propios padres. Esta semana una hermana de la iglesia nos habló para pedirnos que oráramos por ella, porque al darle las calificaciones a un alumno, el alumno se enojó tanto que empezó a amenazarla. Todo este ambiente ha hecho que los padres vivamos frustrados, confundidos y, lo peor, intimidados, con mucho miedo, sin saberlo hacer, sin saber cómo ser padres. Pero eso no lo estoy diciendo para que tengamos en nuestra mente una justificación de lo que no estamos haciendo en el encargo de Dios. No, al contrario, que podamos ver nuestra necesidad que tenemos de ser guiados por nuestro Dios. Número uno, hermanos, tenemos que reconocer que Dios es quien nos ha encomendado
la labor parental. No debemos de ceder al miedo, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Israel, Él ha prometido eso. Él le dijo a Jeremías, y que se extiende esa promesa a cada uno de sus hijos: yo voy como poderoso gigante delante de ti. En nuestra confusión, ese miedo que se provoca nos ha atado, nos ha inmovilizado, nos ha dejado de hacer, nos ha dejado que no hagamos lo que tenemos que hacer como padres. Mira, ese residual de pecado que mencionaba, tenemos una solución en Dios. Número uno, tenemos que reconocer eso también. Dentro de este reconocimiento de lo que Dios me ha encargado, por supuesto que no significa que te cierres de ojos y que te la pases justificando tus malas acciones. No, como lo dije al principio, nos hemos equivocado. Ese residual de pecado en nosotros nos impide ser padres perfectos, nos impide ser padres infalibles. Nos equivocamos, cometemos injusticias con nuestros hijos, hemos excedido y hemos sido autoritarios en lugar de ejercer autoridad. Hemos sido consentidores de nuestros hijos, y en lugar de ejercer una autoridad disciplinada que los discipline, hemos sido como Elí, en que nada más nos hemos hecho, ¿verdad?, de la vista gorda, como decimos aquí en nuestro país. Nos sucede como David, que por su propia vergüenza de pecado no pudo ejercer la autoridad que tenía él que ejercer sobre su propia familia. Pero Dios, en su maravillosa gracia, nos da esperanza. Y en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, el Señor nos habla a los papás y nos dice qué tienes que hacer con esos errores, equivocaciones que se han vuelto tu culpa, tu vergüenza, que te ha provocado esa intimidación para dejar la autoridad que Dios te ha dado como padre a un lado. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Por supuesto que lo mejor sería que no nos hubiésemos equivocado. Por supuesto que sabemos que Dios, si hemos nacido de nuevo, nos ha dado ahora una capacidad de ya no pecar. Esa es la libertad del pecado que recibimos en la regeneración, según Romanos capítulo 6. Por supuesto que tenemos su palabra, que si la hiciéramos nuestra, por supuesto que no nos equivocaríamos en nuestra vida. Sin embargo, no se queda ahí lo que el Señor nos dice. Y si alguno hubiere pecado, sabemos, da por hecho aquí el escritor Juan, el apóstol Juan, que podemos todavía caer en pecado. Romanos 7 nos los enseña. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa que la propiciación por nuestros pecados? Es que en Él cayó el castigo, la ira de Dios por nuestros pecados. Eso es propiciación, apaciguar ira. Él cae el castigo que nosotros merecíamos, y en ese pago de Cristo, se llama redención, está el perdón de nuestros pecados. No debemos, como hijos de Dios, como padres, hijos de Dios, porque este es el primer paso para poder entender el encargo que Dios nos ha hecho, asumir ese encargo, esa autoridad que Dios nos ha dado. Es el primer paso para desechar todo ese miedo, es que tenemos que desechar la vergüenza de la culpa de nuestros pecados, porque si no, eso se vuelve un material en la mente para el enemigo y que trae esa confusión. Esa es una de las razones más fuertes por las cuales muchos papás cristianos dejan de ejercer
la paternidad. Se van a este extremo, ¿verdad? Es que lo hice mal. Un día le di de patadas a mi hijo en lugar de corregirlo, me enojé y le di ahí, ¿verdad? Unos trancazos porque me tenía muy enojado. Y es que es esto. Bueno, ahora en lugar de estarte justificando con tus propios argumentos, toma el argumento del Señor, porque ese argumento delante de Dios no te justificaba. Pero la sangre de Cristo sí. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por su llaga somos curados. Él, por su muerte, su sufrimiento, fueron limpiadas nuestras transgresiones, y en su resurrección hemos sido justificados. No te vayas al otro extremo. Mira, es el mismo lo que decía hace un momento. Si tú hiciste esto de forma pecaminosa y ahora te dices, no, mejor ya no voy, ya no hago nada, mejor ya no le digo nada a mis hijos, que hagan lo que quieran, yo voy a orar por ellos y ya, ¿verdad? De ahí pues que mi esposa me ayude ahí en lo que pueda, porque son bien necios, son bien tercos y son puros problemas. Bueno, el Señor te dice, esto también es pecado, porque estás haciendo lo mismo, desobedeciendo a Dios. Todo ese pecado, todo lo que has hecho sin considerar a Dios, tráelo a la cruz. Deja de estar ciclado en esa culpa y vergüenza, sino pon tu confianza en la obra de Cristo Jesús, que es suficiente. Ese es el camino para un ejercicio de paternidad piadosa, dependiente de Dios. Número 2, tenemos que entender una realidad. Porque muchos papás, no sabes cuántos papás hemos ministrado aquí en la iglesia, que por esa culpabilización de lo que no hicieron bien, de lo que creen que no han hecho bien, es porque sus hijos no son cristianos, no han sido redimidos. Muchos papás que dicen, es que yo fui muy, y de hecho muchos papás están aceptando los argumentos de sus hijos. No, pues es que tú ahora ya vienes y me pides perdón, pero tú fuiste eso. Yo no quiero ir a tu religión, yo no quiero ir a eso. Yo no quiero ir a tu iglesia, si cómo eras conmigo. Mira, entiendo una cosa, esa justificación o era esa o era cualquier otra para no obedecer a Dios. Pero utilizan esa porque les es conveniente. Aquí lo importante es que tú tienes que saber que la salvación de nuestros hijos no depende de nosotros. Dios salva o ha salvado, y aquí hay varios hermanos que son testimonio de eso, que Dios ha rescatado a muchos que hoy son hijos de Dios, de familias en condiciones terribles. De familias que inclusive de personas que se han dedicado a la delincuencia, que han vivido infiernos literalmente en sus infancias y sus adolescencias, y que muchos de ellos aún han salido de ahí. Hay personas en esta iglesia, en la iglesia de Cristo, que no estando ni siquiera su papá en toda su vida, el día de hoy son personas hijas de Dios, hijos de Dios, que glorifican a Dios, que viven para el Señor, que han sido redimidos, que están siendo transformados y que ahora su paternidad es nueva en Cristo. La salvación de tus hijos no la determina tu paternidad. Tu paternidad Dios la puede usar para hacer una influencia y usar esa paternidad para que ellos volteen hacia el Señor. Eso es el diseño de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar, pero no la determina. Dios no está esperando para que tú hayas sido, o no estaba esperando a que tú hayas sido un excelente padre para salvar a quien Él escogió desde la eternidad. Debemos nosotros de depender de la gracia, no de nuestra obra para la salvación de nuestros hijos. Tito capítulo 3 versículo 4 nos enseña esta verdad. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Te das cuenta? Dios no estaba midiendo tus obras de justicia paternal. ¿Qué también hiciste esto para salvarte a ti ni salvarte a alguien más?
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién provoca el lavamiento de la regeneración y la renovación? ¿Quién es el agente de esa acción en la vida de una persona? El Espíritu Santo. ¿Quién? Ya se me están durmiendo, ¿qué onda? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oramos. Qué bueno que estés orando por la salvación de tus hijos. Les predicamos el evangelio, vivimos el evangelio, pero la obra es exclusivamente del Espíritu Santo. Vamos al Salmo 127:3. Has visto que has pecado en tu paternidad, ve a la cruz. Convéncete que la salvación, que la solución para la vida de tus hijos no dependió de ti, depende de Dios. Y número 3, es Dios quien realmente nos hace papás. Salmo 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué son los hijos? Herencia de Jehová. Cosa de estima el fruto del vientre. La Nueva Traducción Viviente lo tradujo así: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Es Dios quien fundamental y realmente nos hace papás. En el Salmo 139:16, nuevamente la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, nos dice esta verdad. Salmo 139:16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. No son los hijos un accidente biológico. No solo son el fruto del deseo, la relación de dos personas, de un hombre y de una mujer, una relación sexual. No, lo que nos enseña la Biblia es que es producto de la voluntad soberana de Dios. ¿Quién nos hace padres entonces? Dios. Estos dos salmos nos los enseñan. Salmo 139 y el Salmo 127 nos enseñan de parte de Dios que es Dios quien te ha dado esa bendición, ese privilegio de ser papá. No te quites de ser papá por tu pecado. Ve a la cruz y colócate en el lugar. No te quites por la culpabilización de ver a tus hijos que no están en Cristo. No, eso no depende de ti, depende del Señor. Ponte en el lugar de ser papá para que ahora seas una buena influencia para eso, y con la ayuda de Dios puedas ser usado para traerlos a Cristo. No es que tú te hayas ganado o no el privilegio o la oportunidad de ser padre. Es algo que está determinado por Dios. Y ahora, ¿qué Dios te encarga? El texto que leímos al principio, Efesios 6:4. Como papás, hijos de Dios, perdonados, sin lastres, sin cargas, como dice Hebreos, esta es la forma en que nos desechamos, dice, ¿verdad? De que quitemos todo pecado y todo aquello que nos asedia, todos esos pensamientos que nos confunden, nos intimidan. Toma el pensamiento de Dios, que Dios te dio hijos como una herencia. ¿Con qué propósito? Dice: papá, no provoques a ira a tus hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí vemos una instrucción de Dios enfática, pero no exclusiva. ¿Qué significa enfática?
que Dios hace un énfasis en estas cosas con un propósito especial, con algo que tenemos que tener en mente como padres, con algo que no se nos puede olvidar a partir de hoy. Yo ya me sé perdonado, le he confesado mis pecados al Señor y ahora ya entiendo, ¿verdad?, que no tengo que estar cargando con la culpa de mi hijo. Él tiene que ser, ¿verdad?, cargar con su propia responsabilidad delante de Dios respecto a su condición espiritual. Y ahora yo entiendo que esto es un privilegio que ya no puedo desechar. Y ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo rompo esa intimidación que he tenido? Bueno, sabiendo que si Dios me pidió que hiciera esto, es porque Él me va a ayudar a hacerlo. Él es nuestro ayudador. Cuando veíamos ahí, ¿verdad? Abogado tenemos, no tan solo es alguien que nos defiende. La palabra paracleto significa paras, junto, cletos, caminar, estar pegados, ayuda constante. No estamos solos. El Señor dejó a su Espíritu Santo en nosotros porque su poder quiere que se manifieste en nuestras vidas. Y ese poder se va a manifestar siempre que nosotros escuchemos la voz de Dios y decidamos hacerla. Dije que es enfático porque quiere dar un énfasis en eso, pero no es exclusivo. ¿Qué quiere decir? Que no es lo único que tenemos que mirar para ser padres conforme al corazón de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? No dejar de considerar esto, pero también tenemos que mirar al ejemplo que tenemos de nuestro Padre Celestial. Que seamos hijos valientes y obedientes en Él, fortalecidos por Él. El ejemplo que tenemos de paternidad perfecta, infalible, está en Él mismo. En Romanos 8:14 nos señala esto, que una vez que nosotros hemos sido regenerados, hemos tenido por la gracia de Dios la fe, ahora dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, bueno, ya el Espíritu mora en nosotros, 1 Corintios 6 lo dice, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Nuestro Dios. Ese es nuestro modelo. Esto es muy importante en varios sentidos. A los que somos papás, ese es nuestro ejemplo. Pero a los que hemos tenido o tenemos un ejemplo equivocado de perdón, no podemos estar nosotros lamentándonos de eso, sino saber que tenemos un Padre celestial, perfecto, amoroso, lleno de gracia, lleno de misericordia, que va a satisfacer en nuestras vidas todo lo que sea necesario. Porque tenemos también un Padre que es generoso. Entonces, no tenemos nosotros, ¿qué es lo que nos va a llevar a esto? Es que mi papá, y eso me duele mucho lo que hizo, y es que mi papá me abandonó, y es que mi papá se fue, y es que mi papá ya murió, y es que yo lo necesitaba, y es que tantas cosas que muchas veces nos empiezan a satisfacer una parte de nuestra carne que le encanta estar en esa victimización. Pero ahora en Cristo Jesús, por su llaga somos curados, dice Isaías 53. Entonces, todo eso que fue una realidad en tu vida, todo eso que fue un maltrato, todo eso que fue un abuso, ahora en Cristo, todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas en Cristo Jesús. No en tu mente aislada de Dios, en Cristo, en lo que ganó Cristo, en la perspectiva de Cristo, en la forma, en lo que logró Cristo para nosotros. Dice 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. En Cristo hemos sido adoptados inmutablemente, eso significa sin ningún cambio, en una relación filial de padre e hijo con nuestro Dios.
Ahí es donde obtenemos el modelo perfecto de paternidad. Ahí, y entendiendo que ahora Él es nuestro Padre, ahora tenemos nosotros la capacidad, entendiendo eso y estando satisfechos en nuestro corazón de quién es Él, ahora nosotros podemos ejercer esa misma gracia sobre nuestros padres terrenales. Y en lugar de estarlos juzgando y que para qué me trajiste al mundo y que yo que verdad y todas esas cosas que se vuelven un achacarle a los padres, ahora, ¿verdad? Nosotros, si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, ahora puedes perdonar a tus padres, a tu padre, porque puedes ejercer la gracia y misericordia que cada uno de nosotros recibimos. ¿Te das cuenta de la importancia de reconocer a nuestro Padre celestial como el satisfactor de todas nuestras necesidades? Y entonces el apóstol Pablo nos da la indicación: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué provoca la ira de nuestros hijos? Proverbios 19:18 nos los enseña. Cuando usamos de forma arbitraria, irracional, desconsiderada la autoridad. Es decir, cuando no nos limitamos, cuando no escuchamos esta voz de Dios, este es el límite. El límite que Dios nos pone para que reconozcamos que es autoridad y no ha cruzado el autoritarismo es: no provoques a ira a vuestros hijos. En Colosenses 3 dice en el pasaje paralelo: no exasperéis a vuestros hijos, sino animarlos. Porque una autoridad de esta manera, o una pseudo autoridad que es impositiva, irracional, arbitraria, desconsiderada, lo único que provoca es desánimo, frustración y resentimiento. Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Claro, vamos a ver en la siguiente parte del versículo 6, el versículo 4 de Efesios 6, que hay que ejercer disciplina. Castiga a tu hijo, está bien, en tanto que hay esperanza, es decir, mientras tengas la oportunidad. Tú no vas a ir ya con tu hijo casado, ¿verdad? A ver, enfrente de sus hijos: ahora te voy a castigar por no hacer bien las. No, ya no hay esperanza en eso. Ahora puedes ser un consejero, puedes enseñarle de acuerdo a la Biblia lo que hiciste mal para que él no repita, para que tu arrepentimiento provoque arrepentimiento en alguien más y saber las terribles consecuencias de lo que sucedió. Eso es evidente seguramente para ellos, pero a tu hijo mientras está en casa puedes hacerlo. Pero fíjate bien lo que dice el siguiente renglón: mas no se apresure tu alma para destruirlo. La misma persona puede ser alguien que sea de bendición o alguien que pueda ser de destrucción. ¿Cuál es la diferencia? El versículo 19 nos lo enseña: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Si la razón por la cual corriges a tus hijos es porque ya te colmaron el plato, porque ya te llenaron el buche de gusanos, porque ya te hartaron, porque ya no los aguantas, porque ya te hicieron enojar, en lugar de construir, destruimos. En lugar de edificar, hay destrucción. En lugar de que provoquemos un arrepentimiento, hay nuevos males. En lugar de que orientemos con nuestra disciplina de amor y bondad a nuestros hijos, los orientemos hacia el Señor, lo único que provocamos es que se amarguen más. Hermanos, la labor de autoridad no es solamente estar viendo las faltas, los errores de nuestros hijos. ¿Quieres que tu hijo se desanime? Solo haz eso. Solo llega a la casa, que te den las cuentas de sus acciones del día de hoy, agarres el cinturón o la vara y les des y te vayas a dormir. Esa no es el ejemplo de nuestro Padre.
Desde Isaías 1 dice, ¿qué dice el Señor? Venid luego y estemos a cuentas. ¿Sabes cuál? Las palabras originales de Isaías 1 dice, venid luego y razonemos juntos. Ese es el ejemplo de nuestro Dios. No es llegar y ya yo vengo bien cansado. Yo lo que quería era ver televisión y me sales con esas calificaciones. Ven acá, hijo de tu mamá, de mi esposa, ¿verdad? Y a ver si entiendes que no debes de hacer eso. Nos enfocamos, creemos que es suficiente la autoridad para cambiar la conducta, cuando Dios nos ha dado el privilegio de pastorear su corazón. El asunto no es cambiar. Mira, con esa agresividad tú puedes cambiar la conducta, ¿o no? La chancla voladora lo logra. Los ojitos pispiretos, los ojitos así de que ves a tu hijo que de repente está ahí en la fiesta y ves que está haciendo desmanes y tú. Y el niño está así y de repente voltea a ver a la mamá así. No, me estoy quieto. Cambiar la conducta no es el objetivo. Por eso lo que está señalando aquí el Señor es algo mucho más profundo. El límite que Dios nos está poniendo, el asunto no es provocar ira, sino, es decir, hay algo mucho más importante que solo desquitar tu enojo. Hermano, un consejo: si tú estás enojado, no es el momento para disciplinar. Ve, ¿verdad? Ponte a orar, canta un canto de alabanza al Señor, sal a caminar y medita en el Señor, en cómo Él ha sido con nosotros, y luego regresa y aplica disciplina. Porque es lo que nos encarga, criados en disciplina y amonestación del Señor. Necesitamos tomar la autoridad amorosa y bondadosa para orientar el corazón de los hijos a Dios. ¿Lo escuchaste? Normalmente cuando quiero que pongan atención en algo, tengo que hacer algo por el estilo. ¡Ey! Y hasta el hermano que está cabeceando. Sí, ¿qué dijo? Escucha. Tomar la autoridad amorosa y bondadosa para orientar el corazón de los hijos a Dios. ¿Hay que darle vara a los hijos? Sí, en el tiempo que hay que darle varas. ¿Cuándo va a ser ese tiempo? Cuando te agaches con ellos y les enseñes lo que está bien y por qué está bien y lo que puede estar pasando en su corazón. Hace unas semanas les enseñé ese ejemplo, ¿verdad?, que tenemos nosotros. Están peleando por un juguete. A ver, ya, ninguno de los dos castigados por pelearse. Y entonces, ¿sabes qué va a pasar la siguiente ocasión que estén ahí? Y ven la mamá, el papá, y sueltan el juguete todos. No estás desaprovechando la oportunidad para hacerles ver cuán egoístas son esos dos niños. Estás desaprovechando la oportunidad para que se den cuenta, hermano. Quítate de la mente el engaño de pensar que tus hijos, esos bebecitos rosaditos así, ¿verdad?, que hasta su popó no huele mal, ¿no? O sea, su popó de recién nacido huele como a talquito, o sea, ni huele mal su popó. Es ese niñito así, ¿verdad? Y que lo peor que puede hacer es ¡ñe! Así hasta su llanto, ¿verdad?, te dan ganas de comerte el bombón. Tiene una condición que se llama pecado. No te engañes con esa falsedad de que tu hijo es inocente. Es pecador. ¿Quién le enseña al niño? Lo hemos dicho muchas veces, ese ejemplo de nuestro pastor Armando. ¿Quién le enseña al niño a desobedecer? Mira, hijito, cuando yo te doy una instrucción, no la hagas. A ver qué pasa. No. Hijito, no metas los dedos en él. Ahí no vas a meter los dedos. ¿Y qué hace el bebé? Ya me diste la razón para hacerlo. ¿Quién le enseña a mentir a un niño? ¿Quién le enseña a ser rebelde? ¿Quién le enseña a hacer berrinches?
ellos ya lo traemos todos nosotros. Y entender eso es la forma más misericordiosa de verlos. Si tú no ves su necesidad real al entender esa condición y tú quieres verlo, no, es que para mí no, yo mi hijo es bueno. Sí, lo peor que puedes hacer. Estarle alimentando a tu hijo que de por sí ya trae ese ego. Porque ¿quién le enseña al hijo a ser envidioso? Está el niño por acá y ve un juguetito ahí en su casa y llega el primo de visita, el juguetito, Dios mío. Nadie le enseña, ya lo trae. Y no reconocer esa condición de pecado como padres, no criarlo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra criar es la palabra ektrefo, que significa llevar a la madurez, entrenar, sustentar. Una versión en inglés dice traer hacia arriba. Es dar de comer hasta que alcance la madurez ese niño. Tú no le vas a hacer ver su condición de pecado, que es lo más terrible que nos puede pasar a los seres humanos, si tú le sigues diciendo, eres un campeón. Tú todo lo que puedas y te propongas en esta vida, lo vas a lograr. Y va a crecer. Y de repente llegan a la adolescencia y ya ni quieren llegar, ya no quieren venir a escuela dominical. ¿Por qué? Pues porque soy un campeón. ¿Qué necesito yo? Y luego medio dañados, sobre todo los varones, medio dañados por el segundo baño de testosterona que tenemos. Es decir, tú empiezas a desarrollar todo ahí y el cerebro se daña literalmente. Por eso ves a los adolescentes ahí jugando con las avalanchas en las valles. ¿Qué importa, verdad, que nos estrellemos? No miden el peligro. Todo lo pueden hacer, como dice la canción, ¿verdad? Y lo que no ponemos no existe. Todo lo puedo hacer. Y si nos lastimamos y las heridas son, mira mi herida. Llegas a la primaria, mira mi herida, a la secundaria, mira mi herida que me hice. En eso que de por sí ya lo traen de nacimiento y se lo hemos alentado toda la vida y llegan, yo no necesito de Dios. ¿Por qué necesitaría de Dios? Por eso un conflicto en casa, un conflicto existencial, un conflicto familiar, y no lo aprovechamos para que se puedan dar de su incapacidad de ser buenos y justos. Como dice Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, todos estamos bajo el juicio de Dios. Entonces vas a desperdiciar esa oportunidad si solamente quieres cambiar la conducta. El mundo y la cultura no es la guía, sino lo que Dios ha hecho con nosotros. Necesitamos ser padres relacionales, con la sabiduría y el entendimiento de Dios, que podamos realmente dar lo mejor a nuestros hijos. Ahora, dar lo mejor a nuestros hijos no es siempre darles todo, Tengamos cuidado con eso. Ayudarlos a crecer en lo espiritual, llevarlos a crecer en su cuestión física, emocional, en su ministerio, en su llamado por Dios, a lo que Dios quiera para sus vidas, a crecer en sus dones, en sus talentos. Críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Un entrenamiento parental a nuestros hijos, en el que vamos yendo con ellos, explicándoles las cosas al nivel que ellos van creciendo. Y eso no se puede hacer en 2 minutos, se tiene que hacer en nuestra vida completamente con ellos. Y la palabra disciplina es advertencia, corrección, exhortación. El modelo funcional de paternidad es el que está dado por Dios. Lo encontramos en su palabra. Nos ayuda a distinguir las intenciones de Dios. Su palabra nos ayuda a qué intenciones tenía el Señor para hacer esto. Nos ayuda a distinguir esas acciones que Él ha hecho con nosotros, que están llenas de todos sus atributos, sus virtudes, y que debemos nosotros de imitar como hijos amados.
un amor verdadero, bondad, misericordia, gracia, pero también justicia y santidad que solo son alcanzadas en Cristo. Esto es lo que embellece y hace eficaz la paternidad. Es la forma en que seremos guiados y ayudados por el Señor y venceremos el miedo a ser papá. Les voy a pedir a todos los papás varones, no importa dónde están tus hijos, si están aquí o están en otro lado, no importa, quiero pedirte por favor, ponte de pie. Permítenos orar para pedirle al Señor que su palabra pueda tener un efecto ahora en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y te voy a pedir que si está tu papá ahorita puesto de pie, si está aquí tu papi puesto de pie, acércate con él. Yo estoy seguro que este papá ha orado muchas veces por ti y ahora nosotros o los hijos, y si no está aquí los hijos, pero tú estás como esposa, pues párate ahí junto a él. Pon tu mano sobre su hombro, abrázalo y vamos a hacer una oración de agradecimiento. Si ves a un papá por ahí abandonado, adóptalo. Dale gracias a Dios por tu papá. Hermoso Padre, primero, antes que nada, te damos gracias a ti, Señor, porque nos has permitido y nos has dado el privilegio, Señor, de ser hijos tuyos. Tú eres nuestro Padre, Señor, y eso lo agradecemos con toda nuestra alma y nuestro corazón. Y también queremos, Señor, todos juntos bendecir la paternidad, bendecir a todos los papás que están en este lugar, a todos nuestros papás, aunque no estén en este lugar. En este momento queremos bendecir sus vidas, queremos honrar su trabajo, queremos honrar su arduo trabajo, su esfuerzo, su dedicación para ayudarnos a crecer, para guiarnos en esta vida. Queremos agradecerte a ti, Señor, porque tú has sido el ayudador, tú has sido el instrumento principal que ha guiado la vida de nuestros padres para bendecir nuestra vida, y los queremos bendecir en este día todos juntos. Queremos bendecir, Señor, su trabajo, queremos bendecir su esfuerzo, su amor, su dedicación, y queremos darte muchas gracias, Señor, por lo que tú aún seguirás haciendo en sus vidas. Queremos clamar delante de ti, te suplico, Señor, que tú derrames todos los días de la vida de cada uno de mis hermanos que están puestos de pie, de mi esposo, Señor, que tú derrames tu misericordia, tu bondad y tu dirección, Señor, que tu voz sea nítida y muy clara en su mente, en su corazón, y que ellos puedan saberse, Señor, respaldados por ti en esta autoridad que tú delegaste sobre sus vidas. Que ellos puedan saberse, Señor, justificados en tu obra, Señor, justificados en la obra de Cristo Jesús, y que ellos puedan con toda libertad llegar con sus hijos y hablar con ellos, llegar con sus hijos y abrazarlos también, Señor. Te doy gracias por lo que tú hablas a nuestra vida, por tu palabra, porque tu palabra cada día nos sana, cada día nos restaura, cada día nos lava, nos limpia. Te doy gracias por eso, Señor. Y yo te suplico que tú levantes en el nombre de Jesucristo el corazón de todos los padres que están aquí. Que cada uno de ellos sepa la autoridad que Dios ha delegado sobre sus vidas, y que puedan tener la libertad incluso de pedir perdón. Que puedan tener la libertad y el gozo de la salvación y el gozo de tu perdón, Señor. Que ellos puedan caminar justificados por ti, sin culpa, ejerciendo su paternidad, mi Dios. Este es nuestro clamor.
Este es nuestro clamor, esta es nuestra petición. Esta fue nuestra enseñanza, Señor, y queremos creerte. Queremos llevarla a nuestro corazón y llevarla a nuestra vida diaria, Señor. Yo te pido que bendigas a estos papis, que bendigas a nuestros padres, Señor, que tú los sostengas, que tú les proveas en todos los aspectos de su vida, que bendigas su trabajo, que bendigas su labor también fuera de casa, porque este es parte del amor inexplicable, del amor inmenso que ellos han derramado en nuestros hogares. Te doy gracias y también te suplico, Señor, que tú les des paz, que les des descanso, que renueves sus fuerzas cada día, Señor, porque el trabajo debajo del sol es pesado, es cansado, porque esta ciudad, Señor, es una ciudad difícil, porque estamos viviendo tiempos de mucha gente, de traslados muy pesados, Señor. Yo te suplico, Padre, que tú renueves la fuerza en la vida de cada uno de mis hermanos, que tú les des tu cobijo, Señor, en sus traslados, que ellos puedan encontrarse contigo, que ellos puedan dialogar contigo, que ellos puedan tener tiempos maravillosos a tu lado, Señor. Esto te lo pedimos con todo nuestro corazón y los bendecimos con toda nuestra alma. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, todos juntos.